Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Y también saludamos al verificador del INE que nos acompaña el día de hoy. Y pues bueno, a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos la bienvenida al curso virtual Violencia Política contra las Mujeres en razón de géneros, mecanismos de defensas, en su quinta sesión que tiene como nombre Mecanismos internos ante los partidos políticos. Antes de comenzar, quiero dar unas pequeñas indicaciones. Es muy importante poner en el chat los siguientes datos: su nombre completo, teléfono, edad, correo electrónico y entidad federativa, ya que estos datos son de suma importancia para generar su constancia. Asimismo, vamos a compartir en el chat el link del cuestionario de entrada y, terminando la sesión, el cuestionario de salida. También es muy importante que nos ayuden a contestarlo. A lo largo de la sesión les estaremos también compartiendo por el chat el link para que puedan descargar el material didáctico. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. En caso de que quieran intervenir, por favor levantar la manita o realizar comentarios en el chat. Es muy importante que lo realicemos de esta manera. Y pues bueno, le damos el uso de la voz y la bienvenida a la doctora Patricia Olamendi. Adelante. Muchas gracias. Un gusto saludar a todas y a todos en esta quinta sesión que tenemos el día de hoy y que se refiere precisamente a cuáles son los mecanismos con los que un partido político debe de contar para poder atender los casos de violencia política contra las mujeres y resolverlo conforme a sus documentos y en los ámbitos internos del partido. Antes de eso, pues a mí me gustaría un poco recordarnos cuál es el papel de los partidos políticos, cómo están normados, cuál es la legislación vigente para su actuación y, por supuesto, los derechos que las y los militantes tienen en su ingreso a los partidos políticos y también las responsabilidades que la Constitución y las leyes le dan a los partidos políticos con respecto a los principios de paridad, igualdad y no violencia hacia las mujeres. Entonces me gustaría un poco empezar, si me ayudan, para iniciar con la primera lámina. Vamos a hablar un poco recordando cuáles son los derechos políticos. Esto es muy importante, los derechos políticos de las y los ciudadanos. Primero, porque estos derechos políticos provienen, como ustedes saben, del marco normativo de los derechos humanos. Estos se encuentran, como ya lo hemos comentado, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, más adelante del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, de más o menos de esa misma temporada. También vamos a encontrarlos en el conjunto de recomendaciones. El conjunto de derechos políticos y electorales los podemos resumir como aquellos ligados al derecho y libertad de asociación, es decir, como un derecho, las y los ciudadanos podemos conformar una organización social, pero también un partido político. Por lo tanto, ese es un derecho considerado como un derecho humano.
la libertad de opinión, la que permite que las y los ciudadanos podamos participar a través de nuestra voz en la toma de decisiones en nuestro país y en los órganos en los que participemos, el derecho a la participación en la toma de decisiones y en los asuntos públicos, y por supuesto también los derechos electorales, es decir, la capacidad que tenemos las y los ciudadanos elegir a nuestros representantes mediante elecciones libres dentro de un sistema que nosotros conocemos como democracia. Todos ellos en conjunto forman los derechos políticos y electorales. Pero lo más importante es que estos derechos representan las facultades que tenemos las y los ciudadanos para participar en la vida pública y política de nuestro país y poder de alguna manera contribuir a las decisiones que se deban tomar o se tomen en todo el Estado mexicano y en las diferentes instancias de nuestros gobiernos. Nuestra democracia no es tan amplia como quisiéramos. Todavía algunas de las figuras de participación democrática no están tan desarrolladas como son los plebiscitos, los presupuestos participativos, la discusión sobre políticas públicas, pero en buena medida hemos venido avanzando. En otros países, por ejemplo, junto con los procesos electorales, se votan un conjunto de temas que tienen que ver con presupuestos o políticas públicas. En nuestro país eso todavía lo tenemos restringido para algunos estados de la República. En nuestro caso lo tenemos para la Ciudad de México a través del llamado presupuesto participativo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando los ciudadanos tomamos la decisión de participar en un partido político, lo hacemos precisamente como parte de ese ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales. En nuestro país, el sistema de partidos políticos ha venido evolucionando conforme se ha venido evolucionando en nuevos marcos que regulan la participación ciudadana y en la toma de decisiones. Las reformas políticas en nuestro país ha venido trayendo diferente normativa y hoy en día yo creo que tenemos una normatividad muy interesante que procede desde la Constitución de la República y que tiene que ver también con leyes en concreto, como lo vamos a ver, leyes, incluso la Ley General de Partidos Políticos, que nos va a normar las actuaciones, la vida interna de los partidos políticos y sus responsabilidades que tienen para con la ciudadanía y el Estado. A mí me gustaría en este momento hablar un poco de cuál es la naturaleza jurídica de los partidos políticos. Y esa la vamos a encontrar en el artículo 41 de la Constitución General de la República, que fue precisamente reformada, su última reforma, en el 2019. Y nos dice que los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal. Si queremos saber las normas y los requisitos para su registro legal, nos tenemos que remitir a la ley de partidos políticos. Dice la forma específica de intervención en los procesos electorales. También lo tenemos considerado en esa legislación. Derechos y obligaciones de los partidos, las prerrogativas que le corresponden y, por supuesto, la transparencia con la que tienen que llevar a cabo el ejercicio de esas prerrogativas, que también serán sujetas de una observación y una vigilancia.
la postulación de sus candidaturas, cómo deben ser estas, qué requisitos deben de contar, la posibilidad de alianza o no con otras fuerzas políticas a través de coaliciones o frentes. Y en todo eso, nos dice esta última reforma, deberá de observarse el principio de paridad de género. Como ustedes recordarán, en 2014 se estableció por primera vez el principio de paridad en la Constitución mexicana. Eso puso como responsable a los partidos políticos y a las autoridades electorales para vigilar su cumplimiento. Aquí lo que nos recuerda la Constitución es que en todas las instancias de los partidos políticos y en sus postulaciones a todos los cargos deberá de asegurarse el principio de paridad, es decir, el 50% para mujeres, el 50% para varones, de tal suerte que se asegure esa participación. ¿Cómo debe ser esa participación? Una participación en igualdad de condiciones y yo diría con un piso parejo. Igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Pero me gustaría ver con ustedes qué es una entidad de interés público. Siguiente, por favor. Bueno, la ley nos dice que las entidades de interés público son aquellas que, previa autorización de la autoridad competente, en este caso, para constituir un partido político, tienes que cubrir los requisitos que te determina la ley y será el Instituto Nacional Electoral el que corrobore el cumplimiento de los mismos y, por lo tanto, otorgue o no el registro a un partido político. Dice una autorización de la autoridad competente llevar a cabo funciones importantes para el Estado. Manejar o administrar recursos públicos. A mí me sorprende cuando hablamos de autonomía y autodeterminación de los partidos. Sí, ¿en qué casos y en qué medida? Porque si ustedes analizan la ley de partidos políticos, se van a dar cuenta que todo debe ser supervisado, normado, conforme a la legislación vigente en nuestro país. Pero además de eso, cuando se ejercen o administran recursos públicos, la autoridad, en este caso electoral, tiene la facultad de vigilar el estricto cumplimiento de esto. Es decir, si yo recibo 10 pesos del Estado, yo tengo que tener la capacidad de demostrar que ese recurso fue utilizado conforme a las reglas que se emiten para el mismo. Es decir, no puedo desviar recursos públicos, no puedo utilizarlo en cuestiones que no están relacionadas con el funcionamiento del partido. Autonomía, ¿hasta qué sentido? Autonomía, sobre todo, se ha hablado mucho de los órganos internos de los partidos. Sí, pero los órganos internos de los partidos tienen también que actuar conforme a la Constitución y las leyes en la materia. Es decir, sí tengo un margen, pero mi margen va a estar limitado por lo que marca la ley. Autodeterminación la puedo tener en algunos asuntos relacionados con mi plataforma política, mis propuestas, pero obviamente esa plataforma y esas propuestas no pueden ser contrarias a lo que señala la legislación mexicana y sobre todo el marco de derechos humanos de la legislación y la Constitución. La misma legislación de partidos políticos te dice aquello que no puedes usar. Por ejemplo, no
puedes utilizar cuestiones relativas a posiciones religiosas, porque como ustedes saben, México es un estado laico. Entonces, ¿qué tanto la autonomía y la autodeterminación de los partidos está presente? Yo diría que en realidad es muy limitada, porque cualquier situación contraria a lo que establece la Constitución o las leyes se puede señalar como situaciones que no se permiten de acuerdo al marco normativo. Entonces, a mí me gustaría un poco dejar esto claro, porque yo en los temas que hemos llevado, sobre todo de controversias con los partidos políticos, para algunos casos de paridad, hemos escuchado mucho esto, es que la autonomía del partido, pongo un ejemplo para que quede claro. Cuando se reforma en 2019 la Constitución para paridad en todo, y viene la elección del 2021, lo primero que planteamos diversas organizaciones de mujeres fue, pues si ya hay paridad en todo, la primera paridad tiene que ser las gubernaturas. Y entonces vino la protesta de muchos partidos políticos en el sentido de que ellos no habían dejado claro que incluían las gubernaturas. Y entonces nos fuimos a la interpretación del 35 constitucional que dice, en todos los cargos de elección se observará la paridad. Y varios de los partidos decían, pero es que nosotros, dentro de nuestros órganos de dirección, no hemos acordado el tema de las candidaturas a gubernaturas. Por lo tanto, pues no estaríamos en condiciones de cumplir con ello. Esto, como ustedes saben, fue llevado incluso, dado que el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos de paridad en todo que incluían las gubernaturas, los mismos fueron impugnados por algunos partidos políticos. Por supuesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial dio por validados los lineamientos del INE porque estaban conforme a la Constitución. Es decir, lo interno de los partidos no podría estar por encima de la Constitución. Señalo esto porque ya en varias ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el INE a través de sus lineamientos que emite y el tribunal a través de sus sentencias ha dejado claro que no puede haber una toma de decisiones o acuerdos de los partidos que puedan violentar derechos conquistados o establecidos en la legislación. Es así que no existe hoy en día ningún criterio o acuerdo que pueda señalar un partido político que excluya de la participación de las mujeres ningún cargo de postulación, como tampoco ningún cargo de dirección. Te lo juro, por aquí está, por ahí está. Doctora, ¿nos apoyaría con su micrófono? Dios mío, he estado hablando horas. No, apenas se le apagó, no se preocupe. Apenas se apagó, ya Sí, hasta me sí. asusté. ¿En qué nos queda? ¿Autonomía y autodeterminación? Sí, apenas se había apagado, no tenía. Ay, estaba yo toda preocupada, dije, ya llevo todo un rollo. Bueno, No. bueno, yo les comentaba lo que significa una entidad de interés público. Es una entidad, es un organismo que tiene que ser autorizado por la autoridad competente. En este caso, los partidos políticos son autorizados, previo a haber cumplido los requisitos,
por el Instituto Nacional Electoral. Lleva a cabo funciones importantes para el Estado, en este caso los partidos políticos tienen las funciones de promover los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos y promover su participación en la toma de decisiones y en los procesos de elección de la ciudadanía. Manejan, por lo tanto, recursos públicos y el manejo de recursos públicos los obliga a presentar periódicamente informes, pero también faculta a las autoridades electorales para poder llevar a cabo actividades en relación a la supervisión. Les comentaba el tema relativo a la autonomía o autodeterminación. Los partidos políticos han mencionado que son autónomos y que tienen derecho a tomar sus decisiones en lo interno. Sí, pero conforme a la legislación. Digamos que son autónomos para tomar decisiones con respecto a su propuesta política, a su plataforma, a sus alianzas, por supuesto, a sus órganos internos, sus procesos de integración de sus órganos, pero no lo pueden hacer si violentan algún principio establecido en la Constitución o algunas de sus obligaciones establecidos en la legislación en materia electoral o en otras leyes. Es decir, no pueden por ninguna manera construir o tomar decisiones que puedan violentar alguna legislación. La ley de partidos políticos les señala ciertos límites. Por ejemplo, en el caso de sus plataformas políticas, les dicen no pueden promover asuntos relacionados con temas religiosos. ¿Por qué? Porque violentarían el principio de laicidad establecido en la Constitución. Pueden tomar decisiones sobre la integración de sus órganos, sí, pero tienen que respetar el principio de paridad. Pueden tomar decisiones sobre sus candidaturas, sí, pero tienen que respetar el principio de paridad. Yo les comentaba que estos temas han sido motivos de discusión, incluso de decisiones que han tenido que tomarse en el Tribunal Electoral o los tribunales locales. Recuerdo en la elección del 2021 el tema de paridad en gubernaturas, que fue motivo de una discusión muy grande porque el INE, dentro de sus facultades, emitió los lineamientos para la paridad en legislatura. Y le dijo a los partidos políticos, tienen que postular la mitad de sus candidaturas a legislatura. Esto provocó mucha molestia en los partidos políticos e incluso en el propio Senado de la República, que dijeron, es que nosotros no tomamos una decisión sobre gubernaturas, dijimos que paridad, pero hasta las presidencias, cuando en realidad se había hecho una reforma al artículo 35 constitucional que decía en todos los cargos de elección. Con esta reforma el INE estableció sus lineamientos. Vino una controversia, por lo tanto el tema fue discutido en el Tribunal Electoral y el tribunal concluyó que el INE tenía razón. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional no excluía un cargo público y por lo tanto mandató a que todos los partidos tendrían que cumplir con el principio de paridad y la mitad de sus candidaturas a las gubernaturas tendrían que ser encabezadas por mujeres.
Entonces, ¿cuáles son esa autonomía? Yo digo que es una autonomía muy limitada, que no puede avanzar más allá de lo que dice la legislación. Tiene que ir de acuerdo con la legislación. Por supuesto, tiene que ir de acuerdo también con los marcos normativos de derechos humanos. Y la autodeterminación también tiene sus límites. Entonces, creo que es importante tener claro que se valen muchas cosas en los partidos políticos siempre y cuando no violenten ninguna norma, no solo electoral, sino ninguna norma establecida en nuestro país. No sé si eso queda claro, porque en ocasiones este tema de autonomía y autodeterminación se oye muy bonito, pero en la vida real tiene limitaciones muy serias que deben de observarse. Vamos a ver incluso algunas de estas cuando veamos los mecanismos internos. Adelante, por favor. Bueno, como yo les decía, el artículo 41 dice que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala la Constitución y la ley. ¿En cuáles términos? Pues la Constitución le deja a los partidos responsabilidades y la Ley General de Partidos Políticos les establece todas las limitaciones que pueden tener en este sentido, así como sus obligaciones para no solamente con la sociedad, sino también en el ejercicio de sus atribuciones. Señala también que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Cuando se tomó la decisión de que los partidos políticos recibieran financiamiento público, en ese momento se empezaron a limitar los famosos recursos privados. Es decir, sí pueden recibir los partidos políticos recursos privados, pero están limitados. Tienen que demostrarse también el origen de esos recursos, el porcentaje que se autoriza no podrá pasarse de ese, y por lo tanto también estarán de alguna manera sujetos a esa revisión y evaluación. ¿Qué se busca sobre todo? Bueno, se busca que los partidos políticos tengan una transparencia en el ejercicio de los recursos, pero que no existan financiamientos privados excesivos que puedan poner en regla, en duda, un ejercicio democrático, una transparencia, pero también que pueda poner en riesgos la democracia mexicana. Entonces, sí se puede apoyar. Yo recuerdo cuando no existían en México los recursos públicos, las y los militantes aportábamos una cantidad importante al partido político para su sostenimiento. Creo que esa es una práctica muy buena, que las y los militantes puedan aportar o afiliados una cantidad, una propuesta que permita y que realmente el financiamiento privado pueda provenir precisamente de las y los militantes o afiliados y no de otras personas cuyo tema puede ponerse a discusión. Estos son temas muy delicados, los relativos al financiamiento, como ustedes lo saben, y puede ser objeto de sanciones el propio partido por la utilización de estos recursos o la mala utilización de los recursos públicos. Adelante. Siguiente, por favor. Como yo les decía,
dentro de sus obligaciones, los partidos políticos, su principal actividad es promover la participación de las personas en la vida democrática del país. No solamente promover esa participación, sino que efectivamente las y los ciudadanos puedan hacer uso de sus derechos políticos electorales. Es decir, que exista esa libertad de asociación, esa libertad de expresión, esa libertad de agrupación, de manifestación, de participación en la toma de decisiones y por supuesto que participen en los procesos electorales conforme a lo que ha establecido la legislación. Es decir, una democracia se fortalece en la medida en que todas y todos conozcamos nuestros derechos y podamos participar en la toma de decisiones a todos los niveles de nuestro país. Entonces, el principal objetivo de los partidos políticos, la principal responsabilidad es que las y los ciudadanos participemos en lo que se llama el juego democrático, en los procesos, tengamos cada vez mejor conocimiento del funcionamiento de la democracia, podamos opinar sobre las decisiones que se toman en nuestro país, podamos tener una visión cada día más crítica, participativa en los asuntos de gobierno, conozcamos los temas de interés público. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, que es muy importante. Pocas veces conocemos, a diferencia de otros países, donde el presupuesto público y las políticas públicas se discuten y se votan incluso en urnas también. En México ese es un proceso que no llevamos a cabo. Es decir, sabemos que hay un presupuesto público que se destina y que regularmente tiene que destinarse conforme a lo que dice la ley, pero finalmente no sabemos ese presupuesto si fue ejercido de la manera correcta, cómo fue ejercido, si fue destinado a lo que para nosotros es importante. Pongo un ejemplo quizá. Hay algunos países en donde determinada cantidad del presupuesto se dice, este presupuesto se va a destinar para mejorar todo el sistema educativo, tantas escuelas serán arregladas, tantas tendrán esta facultad, y la gente va y vota, al igual que vota por un candidato, si está de acuerdo en que ese presupuesto se destine o no. Hay otros países donde te dice va a construir un gran puente que va a cruzar parte del océano o va a conectar una isla con el continente que costará tanto, estará su construcción en tantos años y la gente va y vota si está de acuerdo con que ese puente se construya o no se construya. Nosotros no hemos llegado a ese nivel de participación, pero bueno, esperemos que nuestra democracia se fortalezca y que podamos llegar a ese nivel de toma de decisiones. ¿Cuál es otra de las actividades o funciones o obligaciones de los partidos políticos? Fomentar el principio de paridad de género. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo vamos a fomentar el principio de paridad de género si no fortalecemos los derechos políticos electorales de las mujeres? Si no convencemos a las mujeres que tienen que participar en la vida política y pública del país, si no formamos liderazgos femeninos, si no apoyamos en mejor nivel las candidaturas de las mujeres para que puedan participar en mejores condiciones. Es decir, la paridad no solo es por decreto, la paridad tiene que ser real. La participación de las mujeres tiene que estar en igualdad de condiciones. Y para estar en igualdad de condiciones tenemos que generar igualdad de oportunidades. Es decir, si no fomentamos esas candidaturas, esos liderazgos, si no los fortalecemos, pues no vamos a poder lograr la paridad en todas las instancias.
contribuir a la integración de los órganos de representación política, como organizaciones ciudadanas. Y aquí tenemos un déficit en nuestro país. En nuestro país hay muy pocas organizaciones ciudadanas comparadas con otros países. Apenas yo diría que quizá el mayor número de organizaciones ciudadanas o conocidas como organizaciones de la sociedad civil, yo diría que la mayoría pues tienen que ver con asuntos gremiales, pocos con políticos, con asuntos relacionados con demandas ciudadanas y en algunos casos más organizaciones de mujeres aglutinadas en todas sus demandas, como pueden ser las organizaciones feministas u organizaciones que se agrupan para determinado fin, educativo, en materia de salud, cultural y demás. Pero los partidos políticos también tienen que contribuir para que esas organizaciones ciudadanas cada vez tengan un papel más destacado en la vida política del país, para poder precisamente participar en el ejercicio del poder público, de acuerdo con programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. No. Hay por ahí algunos micrófonos abiertos. Bueno, Ya los apagamos. gracias. También los partidos políticos tienen que participar en las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género. Es decir, regreso al ejercicio que habíamos dicho, para poder participar incluso en los procesos electorales, tenemos que dar seguimiento a la legislación en la materia, y la legislación en la materia también nos obliga a esa participación. Representaciones en casillas, representaciones en los en las secciones, representaciones en las entidades federativas, en los distritos, etcétera, también tendrá que ser conforme a la regla de paridad en género. Y por supuesto en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Hoy en día hemos llegado a un nivel un poco más sofisticado en cuanto a las candidaturas, porque a través del trabajo que realiza el INE nos habla también incluso de los niveles de competitividad que puedan tener unas candidaturas. Entonces dice, si vas a proponer mujeres, tienes que ponerlas en estos niveles, no solamente me los mandes donde no van a ganar, tienes que mandarlos en aquellos distritos donde puedan tener mejores condiciones su postulación para lograr efectivamente mejor participación e incluso la posibilidad de ser electas. Deja algo muy claro la legislación también. Y es que durante muchos años nuestro país vivió con un partido político que estaba compuesto o integrado por sectores o por sindicatos o por agrupaciones. Y entonces eso genera una, digamos, competencia desleal, porque yo me ingreso como ciudadana y resulta que no puedo competir con el líder de un sindicato que está en esa agrupación. Entonces, el ejercicio de los derechos políticos electorales es colectivo, pero también es individual. Es decir, son las personas las que pueden agruparse en un partido político. No hay afiliación colectiva. La afiliación a un partido político es libre e individual. Quedan prohibidas todo tipo de intervención de organizaciones gremiales de todo tipo, ¿verdad?, para la creación de partidos políticos o cualquier otra forma de afiliación corporativa. Esto es
muy importante, es una regla de la democracia y es también una regla para una participación real en los partidos, porque ¿qué posibilidades tiene un ciudadano, una ciudadana de competir con quienes son líderes de grupos u organizaciones? No sé, a mí me cuesta un poquito trabajo este asunto que hay en algunos partidos de las corrientes, porque me da la impresión que esas corrientes pueden llegar a ser muy fuertes y que no necesariamente tienen una respuesta individual o una participación individual, sino más bien una participación grupal. Lo pongo simplemente en la mesa como un comentario porque puede generarse también ciertos conflictos en eso. Yo sé que el PRD tiene corrientes internas, pero estas corrientes tienen que ser corrientes que compartan ciertas cuestiones en términos de política o ideología, pero no necesariamente en términos de agrupaciones que puedan contravenir derechos de ciudadanos. Lo dejo de tarea para que lo reflexionen, porque me parece que es un tema que en un momento dado puede llegar a ser un conflicto al interior de los partidos políticos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones de los partidos? Bueno, primero establecer dentro de sus documentos y hacer públicos, esto es muy importante, tienen que estar claros, tienen que ser públicos sus criterios para garantizar la paridad en la integración de candidaturas y los gobiernos que presidan o que ganen o que obtengan el triunfo. Es decir, cuáles son esos criterios para integrar la paridad en todos ellos y asegurar la paridad. En cuanto a las candidaturas, pues creo que es algo que se ha venido ya practicando desde el 2015 y por lo tanto hoy en día pudiéramos decir que tenemos ya cierta experiencia para garantizar, y afortunadamente el INE siempre provee de lineamientos que facilitan a los partidos políticos esta integración de candidaturas. Pero en cuanto a los gobiernos, no termino de tener muy claro cómo un partido político que gane o una coalición que gane un gobierno establezca esos criterios de paridad. Pongo un ejemplo. Aunque hoy en día tenemos la paridad en todo, en la integración de órganos de gobierno, también hay ciertos requisitos de idoneidad o elegibilidad que tienen que cumplirse. Pongo un ejemplo, pues obviamente fiscalías. Bueno, lo primero es garantizar que sea abogada o abogado, que cumplan los requisitos de años de ejercer la profesión, que tengan conocimiento, en este caso, del derecho penal o procedimental penal para la integración, y entonces tal vez generar una especie de concurso interno para la postulación Oscar, o la es que elección ya le tengo que, mira, si no le de aplasto, estas ya no personas. prende. ¿Ya viste? Entonces tenemos que dejar claro estos criterios. También estos criterios tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber certeza de las personas para poder participar en estos procesos, ¿verdad? Bueno, segundo, adoptar la paridad en la postulación de candidaturas para cargos de decisión en la estructura partidaria. Y aquí viene todo un tema bien complicado. Hasta ahorita, de acuerdo a la información que se tiene, todos los partidos políticos
a excepción creo que del Partido Verde, tienen presidentes nacionales. ¿Cuál fue los criterios para tener presidentes nacionales? Y el segundo lugar, Secretaría General, tienen a mujeres de secretaria general. ¿Es correcta ese criterio? ¿O debió de haberse discutido primero los criterios de paridad para las presidencias? Porque no es un paquete, son cargos uno por uno de elección. ¿Quién elige al presidente? ¿Quién elige secretaria? ¿Quién elige secretaria de esto? Etcétera. Dirán, bueno, es que son consensos a los que llegan los partidos. Sí, pero ¿por qué todas las postulaciones de todos los partidos fueron varones para las presidencias? Tal vez habría que discutir si eso es válido. A mí me parece que no lo es. ¿Por qué? Pues porque recientemente tuvimos un proceso de elección de consejeras y consejeros del INE y el Tribunal Electoral le dijo a la Cámara, discúlpame, pero toca mujer presidiendo el INE. Y yo diría, con esos criterios, ¿no será que la siguiente elección de presidencias en los partidos políticos tiene que ser mujeres? Pongo a discusión esto porque esas reglas de paridad para elección de la presidencia no quedan tan claros y curiosamente todos los partidos tienen hombres, a excepción de un partido político. Promover una cultura institucional que respete y promueva los principios de igualdad y no discriminación entre sus militancias. ¿Qué es los principios de igualdad y no discriminación? El principio de no discriminación está establecido en el artículo 1 constitucional y señala que toda forma de discriminación, exclusión de personas en razón de su sexo, género y color de piel, origen étnico, lengua, discapacidad y demás, será sancionada. Y el principio de igualdad tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad que tiene cualquier persona Pon el modo avión. que ingrese a un partido político de poder participar en toda la toma de decisiones en su partido político y poder acceder también a cualquier cargo de elección o representación de su partido político, pero también asegurar la igualdad de trato entre las y los militantes de un partido político, la igualdad de oportunidades para toda la militancia e integrantes de un partido político. Entonces, por lo tanto, estas son reglas que habrá que revisar para ver si efectivamente se está asegurando esos principios de igualdad. Pero también una regla es igualdad también en la convivencia, no solamente en las tomas de decisiones o en las direcciones. Es decir, cualquier persona que se afilie a un partido político tiene que tener claridad que la igualdad y la no discriminación estará asegurada para ella dentro de su militancia en el partido político. También nos plantea la obligación de incluir en sus documentos normativos mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Incluso este curso que estamos ahorita pasando, pues tiene que ver con eso, mecanismos de prevención. En la medida en que se conozca qué es la violencia, cómo se presenta, cómo podemos atender, pues seguramente vamos a tener mejor resultado. Pero no solo habla de la violencia política, ojo, ¿sí? Estamos hablando de mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es decir, no puede haber un trato violento hacia ninguna mujer al interior de un partido político. No puede haber una conducta de hostigamiento, acoso sexual, agresión sexual, violencia verbal, violencia psicológica, por supuesto violencia física en ningún momento y violencia política hacia ninguna militante de un partido político o dirigente. Es decir, los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación no solo son en materia de violencia política, son en cualquier forma de violencia. Y yo diría, esto los partidos políticos también lo tienen que trasladar a sus gobiernos, porque es muy curioso, llegan los gobernantes de un partido político y nunca vemos el programa de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres. Nunca vemos el programa de igualdad y no discriminación para la comunidad, ¿no? Entonces vamos a tener una situación de que tenemos que proyectar afuera también la obligación que tenemos adentro de cumplimiento. Como otra de sus obligaciones, destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario para capacitación, promoción, desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con reglas claras para uso y sanciones si no se emplea correctamente. Ha sido un verdadero esfuerzo que se haya logrado destinar un recurso para formación de liderazgos. Yo les diría, en política, las mujeres estamos participando relativamente hace poco tiempo en la política mexicana. Logramos el voto en el 53, pero del 53 al 96, que vino el primer sistema de cuotas, pues éramos en buena medida floreros, adornos, buena voluntad en los partidos políticos, pero no necesariamente se tenía un liderazgo o una promoción de mujeres en cargos de elección. Fue a partir del sistema de cuotas con la reforma política de 96 que se logra tener un porcentaje de un 30% de participación. Y era un lío que se cumpliera ese 30%. Decían, bueno, de cada 10, 3 van a ser mujeres, sí, pero les vamos a dejar el lugar 8, 9 y 10 de las listas, ¿no? Entonces, si no se logra esta promoción de los liderazgos políticos, si no se logra fortalecer la presencia de las mujeres, que no es solo ponerlas, es lograr que efectivamente participen activamente en la toma de decisiones, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar como quisiéramos. Todavía yo diría que hay un gran rezago en la población femenina con respecto a su participación en la vida política del país. Si nosotros checamos, el 52% de la población de nuestro país somos las mujeres, pero a la hora de votar tenemos poco conocimiento de cómo votar, tenemos poco conocimiento de los temas que se están discutiendo, tenemos poco conocimiento de la importancia de nuestro voto, etcétera. Tenemos temor todavía a postularnos o a participar en una candidatura. Entonces, tenemos que generar condiciones para que efectivamente las mujeres puedan sentirse mucho más seguras en la
capacitación y por lo tanto puedan tener mejores liderazgos que favorezcan la participación incluso de otras mujeres para la vida pública y política. Este es un tema central de los partidos políticos. Sin embargo, todavía los porcentajes son tan pequeños de participación, son tan pequeños los destinados a los liderazgos femeninos, que todavía pues seguimos siendo como en buena medida una parte que aún no se toma con esa fortaleza que debieran tener. Y esos liderazgos pues se notan cuando tenemos medios en el Congreso. Por ejemplo, en los congresos, la mayoría son hombres, los coordinadores de los grupos parlamentarios. En su mayoría, yo les diré que el Congreso Federal, pues todos son hombres. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que sí están presentes las mujeres, pero que quizá los liderazgos políticos de las mujeres no logran todavía asumir posiciones importantes. Y si analizamos la presencia de las mujeres diputadas, hay congresos que incluso tenemos más mujeres que hombres, pero el presidente o el líder de la Junta de Coordinación Política es un hombre. Los presidentes de las comisiones más importantes, presupuesto, constitucional, etcétera, son hombres. Es decir, necesitamos también fortalecer esos liderazgos para que tengan una presencia mayor. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de las responsabilidades que se tienen con respecto a los temas de violencia política en razón de género. Como ustedes saben, el 13 de abril del 2020 fueron publicadas las reformas para incorporar el delito o las faltas administrativas por violencia política en razón de género. Se reformaron diferentes legislaciones, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que reformó, crea el artículo 20 bis dentro de la ley, donde establece lo que es la conducta de violencia política, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para generar los mecanismos de atención y respuestas y los procedimientos para dar seguimiento a las quejas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que también tiene ese propósito en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos para poner responsabilidades claras a los partidos políticos y obligaciones en la materia, la Ley General en materia de delitos electorales, que también se crea el artículo 20 bis, en los dos se llama 20 bis, para generar el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que le da facultades a la Fiscalía Electoral para conocer de las denuncias y resolver, y mecanismos de atención, la Ley Orgánica del Poder Judicial con ese propósito también, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas para estrictamente incorporar la violencia política y señalar las autoridades competentes para atender esa violación a la violencia política. Adelante. Siguiente. Bueno, la Ley General de Partidos Políticos nos recuerda en su artículo 25 la responsabilidad de los partidos políticos en garantizar igualdad de condiciones de participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y en espacios de toma de decisión. La recibí de algunos órganos de dirección en los partidos políticos. Y bueno, esto creo que, como yo insistía, tiene que quedar muy claro esas reglas. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia
en los términos de la Ley General de Acceso. Yo les diría que es muy importante leer y releer el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso, porque al igual que el relativo al delito de violencia política, pues son temas que podemos discutir, pero sobre todo también la propia ley de acceso te genera un conjunto de propuestas que te permiten atender esa violencia. Sancionar por medio de mecanismos o procedimientos internos con los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, la Ley General de Partidos Políticos le dice al partido político, tú tienes que asegurar primero que las y los militantes, fíjense, puedan participar en igualdad de condiciones, que las mujeres puedan hacer ejercicio de sus derechos políticos electorales libres de violencia. Es decir, el partido político tendría que hacer al interior de su partido una campaña para que las mujeres supieran qué es violencia, qué es la violencia política, cómo se expresa, igual que otras formas de violencia, ¿verdad? Pero también una campaña para que les digan que si alguien de ellas sufre una forma de violencia, estos mecanismos creados por el partido y sus procedimientos pueden atender de manera inmediata cualquier acto relacionado con esa violencia política. ¿Qué significa esto? Pues que estamos haciendo prevención. Es decir, si nosotros informamos qué es la violencia política, cómo se expresa, cuáles son las conductas que pueden generar violencia política, efectivamente, que las mujeres sientan confianza de que pueden denunciar, quejarse frente a actos que consideren violencia política, que conozcan con claridad hacia dónde pueden acudir, qué tipo de procedimiento, qué se requiere para presentar una queja, quién te va a atender, cómo te va a atender, cuál va a ser la garantía de si tú pones en conocimiento del órgano del partido, no habrá una represalia para ti, sino habrá una protección para que puedas ser de conocimiento, ¿verdad? También tiene que elaborar y entregar informes de origen y uso de los recursos que se refiere a la presente ley, dentro de los cuales debe informar trimestralmente. Fíjense que nada más este tema de la confianza, no le terminamos la sociedad y las instituciones de creer a los partidos políticos que están haciendo las cosas como se debe. Entonces le decimos, cada 3 meses me vas a tener que informar cómo distribuiste estos recursos, cómo se dieron para capacitación, promoción, desarrollo de liderazgos políticos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, cuál es el resultado, ¿verdad? Creo que tenemos ahorita una persona precisamente del INE que supervisa estas capacitaciones y creo que la hacen en todos los casos que hay capacitaciones para tocar estos temas, porque me parece que la idea es efectivamente garantizar que esos recursos se estén empleando de la mejor manera posible. Y dentro de eso, garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado. ¿Esto qué significa? Yo diría que el partido político tiene que destinar parte de sus tiempos del Estado a hacer también esta promoción relacionada con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, con el deseo de que participen en igualdad de condiciones y que su participación esté libre de toda forma de violencia al interior de su partido político. Y yo les voy a ser muy franja. Yo milité en un partido político, en el PRD y anteriormente en el Partido Mexicano Socialista, varios años, hasta el año 2000, en que decidí ya no militar en ningún partido político.
Creo que las mujeres entre más nos liberamos de muchas cosas, a veces nos cuesta trabajo adecuarnos a estructuras tan lineales, ¿no? Pero bueno, entre más milita uno y más se libera, más complejo es a veces estos temas de participación en igualdad de condiciones, pero es importante, yo siempre he dicho que una mujer se educa en una militancia partidaria, o sea, lo que te da el conocimiento, la participación política es muy importante, pero también puede ser muy complicada para muchas mujeres esta participación. Entonces hay que lograr que esa participación sea más libre, más tranquila, con menos presión, porque las mujeres de por sí cuando participamos en política tenemos muchísimas cosas además de la participación política. Tenemos el trabajo, tenemos la relación personal, tenemos las responsabilidades como madres o esposas, tenemos los compromisos que se derivan de eso, la ausencia de apoyo en materia de cuidados, los horarios complicados, laborales, o quizá estamos estudiando al mismo tiempo. Entonces se complica realmente, no es tan sencillo como muchos hombres que participan en la política, que al final de cuentas tienen una mujer en su casa, que hace el desayuno, que hace la comida, que lleva a los hijos a la escuela. Entonces, para las mujeres la participación política es doblemente difícil porque muchas veces no tenemos las condiciones que permitan que podamos estar al mismo nivel de participación. Entonces, a veces nos rezagamos, no podemos participar tan en igualdad de condiciones porque no tenemos muchas veces los apoyos necesarios para poder participar en esas condiciones. Entonces, muchas veces no estamos en posibilidades, no es porque no se nos abran incluso en ocasiones los espacios, es que la vida no nos da, porque tenemos doble, triple, y si participamos en un partido político ya es cuarta jornada. Entonces, sí es muy complejo esa participación. Yo diría que tenemos cada vez que ir adecuando más los espacios, los tiempos. Pero también el otro problema es que los partidos políticos tampoco promovemos en nuestros programas de gobierno, en nuestras políticas públicas, medidas que puedan aminorar los trabajos que las mujeres desarrollamos. Por ejemplo, no tenemos un sistema nacional de cuidados, es muy limitado, los horarios escolares siguen siendo muy restrictivos, las niñas y los niños van muy pocas horas a la escuela, después es una responsabilidad para las mujeres. Si estamos terminando una carrera y resulta que estamos casadas, pues es una labor adicional porque tenemos que estudiar, ir a la escuela, cumplir aquí. Si tenemos un cargo de dirección del partido, quizá nuestros tiempos no son tan compatibles con los tiempos de las reuniones o los horarios que fijan los partidos para sus eventos, y nosotras estamos volviéndonos locas porque tenemos que ir por los niños, recogerlos, darles de comer, poner esto. Quizá la asamblea no nos da tiempo de llegar, no estamos en las mismas condiciones, no preparamos los documentos, etcétera. Pongo todo en esto porque a veces la vida interpartidaria parece que gira en un universo paralelo a la vida normal, y no es así. Los mismos procedimientos, espacios, asambleas, reuniones de los partidos tienen que estar cada vez más conscientes que a mayor participación de mujeres tienen que adecuar incluso mecanismos de decisiones, reuniones, etcétera, que permite eso, porque muchas veces los dirigentes hombres tienen todo el tiempo del mundo, pero las dirigentes mujeres no lo tienen en la misma posibilidad que los tienen los hombres. Es decir, la vida partidaria tiene que llegar a ser una vida relativamente normal también para las mujeres dirigentes, porque pues se parece como una vida, o soy dirigente del partido o me dedico a tal cosa porque no me da la vida para tanto. O sea, mis horarios
yo tendría que vivir 29 o 30 horas en lugar de las 24 que marca el día. Entonces, este tipo de situaciones también tenemos que verlo, porque al final de cuentas todo esto también puede ser discriminación para las mujeres, porque si no tengo las condiciones de participar, entonces me dicen, pues si no tienes las condiciones no participas, pero si no se generan las condiciones, pues ni yo ni ninguna vamos a poder participar. Yo digo que ahorita, sobre todo en este sexenio, creo que las condiciones de las mujeres en términos de ayudas, de cuidados y todo, se han mermado sustantivamente. Y muchos problemas se han incrementado lejos de aminorarse. Y pongo un ejemplo que a mí me parece gravísimo. Quitaron todos los presupuestos de escuelas de tiempos completos, quitaron todos los presupuestos de guardería, pero yo me pregunto si la mitad de la Cámara son partidos de oposición, ¿no podrían haberse opuesto a la decisión del partido mayoritario? El presupuesto no requiere las 2/3 partes, es la mitad. Las políticas públicas no requieren las 2/3 partes. Entonces, como que me parece un poco incongruente que promovamos liderazgos, participación política, etcétera, y no generemos condiciones para que las mujeres participen. Entonces, parte también de la responsabilidad de los partidos políticos es la igualdad, es la participación de las mujeres en mejores condiciones en la vida política. ¿Y cómo voy a participar en la vida política y pública, en la toma de decisiones, si no me da la vida para resolver mis problemas privados? Cuando las mujeres decimos que lo personal es político, lo decimos porque nuestra vida personal influye en la toma de decisiones políticas, y si no resolvemos la serie de responsabilidades que la sociedad le da a las mujeres, es muy difícil que puedas dedicarte de lleno a una actividad política si tu vida personal es imposible que puedas llevarla a cabo en las mejores condiciones. Pongo esto como un ejemplo porque a veces pensamos que las mujeres de los partidos políticos no están sujetas a la responsabilidad que tenemos el resto de las mujeres, pero en realidad yo les puedo decir que muchas mujeres de partidos políticos a veces toman la decisión de no seguir participando porque no les da la vida para poder avanzar y resolver cuestiones de índole personal. Adelante. Bueno, entonces tenemos estas responsabilidades de los partidos políticos. Adelante. Yo quisiera parar aquí un poquito si hay algún comentario, duda, En el chat no tenemos ninguna comentarios. pregunta, nada. Sara Bueno. ya nos comentó, no, muchas gracias. Ok. Bueno, también los partidos políticos tienen la obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y electorales de las mujeres, tanto los establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Yo les dejo de tarea, yo quisiera saber si al interior del PRD han difundido la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, CEDAW, y si han difundido o promovido la recomendación 23 del Comité de CEDAW, que es sobre la participación de las mujeres en la vida política y pública. Si no la han difundido, yo se las mando con mucho gusto para que lo puedan tener dentro de los documentos a promover, porque creo que es un instrumento muy valioso que puede difundirse al interior de la militancia partidaria, e incluso tal vez hacer algunas jornadas de discusión sobre estos documentos, porque también los partidos políticos tienen la obligación de difundir y promover los contenidos de los tratados internacionales, en este caso la CEDAW. Establecer mecanismos de sanción aplicable a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género.
acorde al estipulado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley de Acceso y las demás leyes aplicables. Es decir, los partidos políticos tienen que establecer, yo diría, mecanismos de atención primero, una difusión muy clara, porque también muchas veces las conductas que vienen señaladas como violencia política contra las mujeres en razón de género, yo diría que algunas de ellas son como relativamente normales en los partidos políticos o han sido prácticas en algunos partidos políticos. Entonces, yo creo que hay que poner en blanco y negro a toda la militancia, hombres y mujeres, cuáles son las conductas que se conocen como violencia política contra las mujeres. A mí muchos varones, dirigentes de varios partidos políticos me han dicho, no, es que ahora ya todo es violencia contra las mujeres, ya todo es violencia política, ya nos acusan de todo, ya no les podemos decir nada. Bueno, pues no sé qué acostumbren decirles, pero sí es importante que todos tengan tal vez una campaña en donde se dé información de cuáles son las conductas masivas, que no sea solamente dirigida a las mujeres, porque los generadores de esta conducta pueden ser hombres y mujeres. Yo diría que a toda la militancia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Bueno, pongo de ejemplo al propio presidente que decía, bueno, ¿qué no puede haber contra mí violencia o el género nada más es para las mujeres, ¿no? Bueno, pues sí, la violencia política contra las mujeres en razón de género, las que la reciben siempre serán mujeres, siempre. Pero quienes las generan pueden ser hombres o mujeres. Entonces, creo que una campaña es importante, dejar claro cuáles son estas conductas, por si alguien que había pensado que no era tan malo, yo me acuerdo en la elección del 2021, se me acercaron unas mujeres de un partido político que no es el PRD, en el estado de Hidalgo, y me dijeron, oiga, es que nosotros queremos saber, porque vamos de candidatas, varias de nosotras, como regidoras, pero al momento que hicieron nuestro registro, el dirigente del partido nos dijo que firmáramos también nuestra carta de renuncia. Entonces eso no sabemos qué es. Pues eso es violencia política contra las mujeres en razón de género. Obligarte a firmar un documento donde ya estás entregando una renuncia cuando todavía ni sales electa. Es decir, ya hay una coerción para ti. Te mando de candidata, pero me firmas tu renuncia. Entonces, cuando yo les expliqué que eso era precisamente la violencia política, comentándolo con uno de los dirigentes de ese partido, me dijo, ay, pues es la primera vez que nos enteramos, porque aquí en nuestro partido lo hemos hecho toda la vida van de candidatas y nosotros les pedimos que firmen su renuncia. Entonces, creo que es importante que la militancia tenga claro qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Decirle, no te olvides que vas a votar por fulano. Incluso, ojo, al interior de las corrientes, van a votar por una persona para un cargo en el partido y dicen, no te olvides votar por fulano. Sí, pero decirle a una persona, a una mujer, por quién tiene que votar, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Pongo estos ejemplos que puedan parecer muy elementales, pero hoy en día hay ciertas prácticas partidarias que hoy
en día pueden ser consideradas violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, vas a establecer mecanismos de sanción, pero también hay que establecer toda una campaña de prevención para que la gente esté informada, las y los militantes estén informados, sepan, los dirigentes estén informados. Es más, yo haría una capacitación a todos los dirigentes varones de todas las instancias de dirección del partido para decirle, esto es violencia política y esto no lo puedes hacer. Porque de otra manera, pues vamos a seguir teniendo ciertas prácticas que quizá han sido comunes, pero que hoy en día pueden ser constitutivas de una falta administrativa o incluso de un delito. Pongo otro ejemplo. En Zacatecas, hace unos años, se me acerca una regidora y me dice, fíjese que yo soy la regidora de tal tema. Pero a mí me dijo el dirigente de mi partido que, pues, que yo viniera a las sesiones, que él me decía cómo votaba, pero que yo no iba a asumir ninguna función de las que establece que me toca a mí. Pero por otro lado, el presidente me dice que tengo yo que venir y asumir las funciones que me tocan, pero si mi partido no me deja asumir las funciones que puedo hacer, bueno, estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, ese tipo de conductas que también han sido parte de ciertas prácticas, pues hoy en día se consideran violencia política. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de difusión, a lo mejor hacer una campaña sencilla en donde les decimos, te recuerdo que estas son, o poner en los locales partidarios quizá algunos anuncios en donde se pueda decir una campaña interna que es violencia política y cómo se presentan, porque esta violencia política, una vez que la cometes, puede tener condiciones, resultados muy graves para alguna persona que las cometa. Ustedes saben que hay incluso un registro. Ese registro pues te deja sin posibilidad real de poder ser candidato en algún cargo. O sea, son situaciones que es muy importante que la gente esté total y absolutamente informada. Adelante, por favor. Los lineamientos para los partidos políticos en materia de violencia política, como hemos dicho, el objetivo es garantizar la igualdad y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, es decir, libres de toda forma de violencia. Deben modificar sus estatutos y acordar medidas para promover, proteger y respetar los derechos de las mujeres. Es decir, los estatutos de los partidos políticos, yo estoy segura que ya lo hicieron, ya lo tienen. Casi todos los partidos procuran cumplir a la mayor brevedad con esta normatividad. El problema es que se modifican estatutos muchas veces, pero la gente no conoce esas modificaciones. La promoción, proteger, promover y respetar los derechos de las mujeres son acciones, son medidas que tienen que tomarse para lograr esto. Tienen que tener mecanismos internos que tengan posibilidades de recibir estas quejas o denuncias, que tengan capacidad también de investigar si esas denuncias o quejas son reales, que tengan pruebas también, porque también es muy grave que se dé una acusación y que esa acusación no se pueda probar que es cierta, ¿verdad? Creo que sería muy grave para una persona que fuera acusada o acusado de cometer violencia política y que en realidad no lo haya hecho. Entonces también tenemos que asegurar que se puede investigar si esa conducta se desarrolló o no, que se pueda sancionar esas conductas, cuáles son los mecanismos internos para sancionar esas conductas, hasta qué límite vamos a llegar,
Si el partido político considera que esa conducta va más allá de una sanción partidaria, pues entonces, ¿cuál es el mecanismo para poner en conocimiento de las autoridades la comisión de una conducta que puede ser constitutiva de un delito? ¿Cuál es el mecanismo para reparar de manera integral aquellos daños que ha causado esa conducta en la persona que la recibió, en la mujer? ¿Y qué medidas vamos a tomar para eliminar la violencia política? Yo he dicho que esta violencia política se puede eliminar porque al final de cuentas son conductas que se hacen o no se hacen. Esas conductas cuenta el partido político con un código de conducta, con un código de ética que permita que las personas sepan lo que se permite y no se permite. ¿Cuáles son sus mecanismos de recepción de denuncia, de atención a víctimas? ¿Bajo qué criterios y normatividad consideran lo establecido en la Constitución para las víctimas, en la ley de víctimas? ¿Consideran los procedimientos para ello? ¿Cuál es el órgano de justicia partidario para atender los casos? ¿Este órgano es permanente o solo se constituye cuando recibe una denuncia? ¿Cuáles son las orientaciones y capacitaciones que ha recibido este órgano de justicia? Las personas que lo integran efectivamente son personas capacitadas, con conocimiento, con capacidad para atender la problemática de víctimas. Se cuentan con mecanismos de apoyo psicológico, social, jurídico, si se requiere otro tipo de tratamiento. Se garantiza el acceso a los derechos de la víctima cuando denuncia. O sea, son cuestiones que hay que preguntarnos y saber si efectivamente estamos dando respuesta a los mismos. Adelante. Como yo les decía, en los mecanismos internos para la resolución de conflictos y recepción de la denuncia, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro código de conducta o ética también ya incorpora las conductas de violencia política al mismo? Las y los ciudadanos al momento de afiliarse al partido político y los militantes conocen estos códigos de conducta o ética. Estos códigos de conducta o ética se difunden regularmente, se ponen en conocimiento, se lleva jornadas para que la gente conozca esos códigos de conducta. Se difunde cuáles son las instancias partidarias en el ámbito nacional, local, para atender estos casos, cuál es el límite, hasta dónde pueden atenderlo, yo diría, siempre y cuando esté en el ámbito administrativo. Si esto raya hacia un delito, no son las instancias partidarias las que pueden atenderlo. Un delito debe ir a las instancias correspondientes. ¿Por qué? Porque si no se va a la instancia correspondiente, se puede caer en encubrimiento. O sea, estos son temas extremadamente delicados. No es de que la ropa sucia se lave en casa. Hay cierta ropa que se puede lavar en casa, pero otra ropa se tiene que ir a la tintorería. Es decir, no puedes tocarla. Yo pondré un ejemplo de un caso que llevé en un partido que no es el PRD, y que me parece muy grave y que ejemplifica la problemática que yo estoy segura la tienen muchos partidos. ¿Cuál es el procedimiento de recepción, atención, investigación? Se hace de conocimiento a la víctima, dónde, cómo, quiénes, qué tipo de atención va a recibir, qué tipo de recepción va a tener el tema, la denuncia hasta dónde podrá ser investigada, hasta qué límite, cuáles podrán ser las conductas que serán investigadas y cuáles no son parte de la responsabilidad del partido y por lo tanto se pondrá en conocimiento de una autoridad competente. ¿Cuál es el apoyo que va a recibir la víctima y los testigos si hubiera? Porque el problema muchas veces es que si yo voy a ser testigo de una conducta que vi, también quiero saber si yo tendré protección y apoyo o yo tendré que ser el perjudicado por haber sido testigo. ¿Cómo se llevarán a cabo las denuncias en otras instancias?
en la fiscalía, en los órganos de control, en el INE, qué medidas disciplinarias de sanción puede tener un partido que no vaya más allá de lo que puede ser una sanción de carácter partidario. No me puedo extralimitar. Si la conducta de esa persona requiere otro tipo de sanción, quizá no es la que yo pueda hacer, sino lo tendrá que hacer un órgano determinado. ¿Cuáles son las medidas de repetición y de reparación que se tiene considerada para las víctimas? ¿Y cuáles deben ser las acciones en materia de prevención? Es decir, todo esto que se oye muy bonito, la verdad es que si nosotros no lo ponemos en blanco y negro y las personas no lo saben, pues no lo vamos a poder presentar. Siguiente. Bueno, y como ustedes saben, tenemos ya la iniciativa 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, que reforma el artículo 38 y el 102 constitucional, pero lo que interesa en la vida partidaria es el 38 porque el 102 se refiere a la Fiscalía General de la República. Esta reforma es una reforma que busca generar prevención, ética en la política, igualdad de trato y oportunidades para quien participe en una contienda electoral, asegurar candidaturas y representantes y funcionarios que cumplan requisitos de decencia y honorabilidad y asegurar el cumplimiento al interior de las estructuras partidarias. Es decir, la 3 de 3 no es un asunto de dientes para afuera, es de dientes para adentro. Yo quisiera regresar a la lámina anterior porque quisiera explicar el caso, el cual atendí en un partido político. Este es un caso que atendí en el pasado proceso electoral, en donde ese partido político aseguraba, y efectivamente lo presentó sus documentos ante el INE, que contaba no con un código de ética, decía que dentro de sus estatutos estaban consideradas ciertas situaciones, que contaba con la instancia partidaria, que ahí se llamaba Consejo, Comisión de Honor y Justicia, yo no sé por qué se me hace esto como sindicato, esas cosas de los honores y la justicia me parecen como sindicales, y que tenía un procedimiento de recepción, atención, y que por supuesto tenía la atención a la víctima. Este es un caso real contra un candidato a gobernador. Yo recibo la solicitud de una mujer que había puesto una denuncia, no era precisamente por mucho más grave que la 3 de 3, pero había puesto la denuncia en el órgano partidario de Honor y Justicia, señalando que un candidato a gobernador no podía ser candidato a gobernador porque él era un agresor sexual. Envía su escrito diciendo que se le retira la candidatura toda vez que él cometió agresiones sexuales contra diferentes mujeres en diferentes momentos de su participación política como dirigente de ese partido político. Me solicitan que apoye su comparecencia de ella. Ella había solicitado una comparecencia ante el órgano partidario para la recepción de este tipo de denuncias, porque ella estaba solicitándolo como militante del partido para que el registro de esa persona fuera cancelada como candidato. La cita, los comisionados y le piden que rinda su testimonio ante la comisión de Honor y Justicia de por qué ella acusaba a esta persona y cuáles eran las pruebas con las que ella contaba para decir que esa persona no era un candidato idóneo y por qué esta persona no podía ser el candidato. Ella, militante del partido, lo presenta, le dan una cita en la instancia partidaria. Y quiero comentar
es narrarles, pues en el tiempo que nos queda, que es muy poco, un poco cuál fue lo que pasamos ahí, con la idea de que los partidos políticos tengan claro que sus mecanismos, instancias partidarias y sus procedimientos tienen que ser conforme a la legislación. No pueden hacerlo a modo. No pueden decir, es que esto forma parte de mis estatutos y mi autonomía. No, tiene que ser conforme a las leyes vigentes. Yo acudo con ella, acudimos 2 personas, 2 abogadas con ella, para acompañarla en la presentación de su testimonio ante la Comisión de Honor y Justicia. Se le cita el lugar y demás. Y se supone que si te está citando las comisionadas, pues quien estará presente sean las y los comisionados. Llegamos, 2 abogadas, yo como abogada y la otra persona que también es abogada y nos acompañaba a la reunión, pues para acompañarla. Ojo, punto número 1. De acuerdo a la Constitución, artículo 20, apartado C, si no hemos hecho esas modificaciones, hay que hacerlas. Las víctimas tienen derechos y la ley de víctimas también lo establece. Principales derechos: asistencia jurídica o asesoría jurídica, atención médica y psicológica si lo requieren de emergencia, y derecho a la reparación del daño. Bueno, ella solicita poder acudir con sus abogadas, no le responden, sin embargo acudimos las abogadas porque, bueno, pues ella está compareciendo y tiene derecho de tener ese apoyo. No aceptan que podamos ingresar como abogadas. Fue una discusión larga, donde tuvimos casi que irnos a la discusión sobre los derechos de la víctima en la Constitución. Finalmente se nos permite entrar a la comparecencia, se nos dice que no podemos hacer uso de la voz porque es una prueba. Ella rendirá su testimonio, nosotros aceptamos que ella rinda su testimonio, pero queremos estar acompañando ese testimonio. Primera sorpresa, resulta que no estaba nadie de las comisionadas ni los comisionados. Había un grupo de 3 personas que trabajan en ese partido apoyando a la comisión. Nunca nos quedó claro si eran militantes o eran personas contratadas para dirigir esa instancia. Y había 3 abogados de la persona señalada. Al preguntar por qué están los abogados de la persona señalada, si la persona que ha sido señalada no se encuentra presente, ¿por qué están los abogados? Porque la comisión le dio a la persona acusada el derecho de que sus abogados puedan interrogar a la persona que presenta esta denuncia. Le dijimos, pero en cualquier momento nos están diciendo que ella solo va a rendir un testimonio y ahora nos están diciendo que va a haber una interrogación por los abogados de esta persona. Si va a haber una interrogatorio por parte de estas personas, entonces las abogadas también podemos intervenir, porque nuestra persona que estamos acompañando y defendiendo, pues podrá hablar siempre y cuando nosotros aceptemos ese interrogatorio y conozcamos previamente las preguntas que se le están haciendo. De otra manera, ella no puede responder. Bueno, ya sabrán ustedes todo lo que esto motivó de discusión. Cuando exigimos que efectivamente ella empieza a narrar su historia bastante dramática, grave, seria, porque ella fue objeto de una violación sexual por parte de esta persona, pues nos damos cuenta que el tema es muy complicado, que además los abogados empezaron a insultarla, a decir que era una mentirosa, dijimos esto no se vale, no se permite porque es un testimonio, ella tiene que respetarse, que pueda dar su testimonio. Exigimos cuál es el procedimiento para esta recepción
cuáles son los mecanismos que la comisión tenía para la atención o la contención o el apoyo a la víctima. Nos dicen que no tienen considerado ninguno porque ellos habían tomado la decisión que los abogados de la persona señalada fuera quien interrogara, pero ¿cómo van a darle la parte a los abogados de la persona señalada que interrogue si la víctima no tiene las medidas necesarias de protección para poderlo hacer? Le pedimos cuáles son las medidas de protección que le van a dar a la víctima frente a todo esto, porque está siendo ya agredida, señalada, intimidada por la persona que la agredió. Nos dice que no tienen considerada ninguna medida. Al solicitarle cuál es la medida disciplinaria que están señalando para la persona que ha sido señalada como agresor, si se están suspendiendo en ese momento sus derechos mientras investigan, nos dice que no hay un procedimiento disciplinario, ni hay un procedimiento como tal de investigación, que solo están recibiendo este testimonio para que no diga a la militante que no se le atendió. Y le dijimos, bueno, pero es que esto tiene que tener una respuesta. Total, para no hacerles el cuento más largo, todo lo que decían tener no tenían. Insistían en que eran sus mecanismos internos y que el partido tenía derecho de tener mecanismos internos. Y nosotros decíamos que el partido tiene derecho de tener mecanismos internos siempre y cuando cumplan con los derechos establecidos en la Constitución y con los procedimientos establecidos para hacer una investigación, pero que además no eran un mecanismo competente para conocer de una denuncia del orden penal, porque ella ya la había hecho hasta en las instancias. Ella acude al partido para decir, esta persona ya fue denunciada, no solamente por mí, sino por otras mujeres, y por lo tanto el partido no puede considerar a esta persona como idónea para ser el candidato a la gubernatura. Lo que el partido tenía que resolver no era sobre su denuncia o no en el ámbito penal, sino sobre si el código de ética o de conducta y las normas internas de su partido permitían que una persona con ese tipo de antecedentes pudiera participar. Lo que se le estaba pidiendo a la comisión era una resolución y un procedimiento para establecer medidas disciplinarias o de sanción al militante o de suspensión en tanto la autoridad resolvía la parte penal. Pongo como ejemplo porque muchas veces los partidos políticos tienen que dejar con toda claridad el límite de sus atribuciones y que estas atribuciones no puedan de ninguna manera sobrepasar los límites que tienen como en sus instancias partidarias, donde podrán imponer medidas disciplinarias o de sanción, como puede ser la suspensión de la militancia, el no registro de una candidatura o incluso la expulsión, pero no pueden extralimitarse. Segundo, ninguna cuestión establecida en un procedimiento partidario puede violentar derechos humanos reconocidos para las personas, tanto en la legislación mexicana como en tratados internacionales. Y tercero, dejar claro los límites y competencia que una autoridad partidaria tiene para no trastocar límites o competencias que puedan ser de una autoridad correspondiente. Yo aquí terminaría y preguntaría si hay dudas o comentarios. Tenemos un comentario en el chat, es de Israel Ruiz y nos comenta: muy buenas tardes. Una pregunta, en las próximas elecciones son 8 gubernaturas y la Ciudad de México. ¿Cómo definen la postulación o la alternancia de género? Ya que entiendo que son 5 para mujeres y 4 para hombres, o depende mucho de los partidos. Gracias. No tienen que ser las reglas, ya la sentencia del tribunal
Electoral del Poder Judicial, a propósito de los lineamientos del INE, la regla ya quedó clara. En este caso serán 5 candidaturas porque tenemos una franja todavía de desigualdad en las candidaturas, 5 para mujeres. Los partidos políticos definirán en qué entidades federativas presentan o postulan mujeres y en cuáles irán candidaturas masculinas. También tienen que atenderse a la regla de lo local, También en los estados han emitido lineamientos. Hay estados que te dicen si fue mujer toca hombre o si es hombre, a partir de este momento tocará mujer. Entonces, los partidos políticos tienen que supervisar efectivamente con la legislación local y la federal para la postulación, pero están obligados a postular ese número de candidaturas. Es decir, tendremos como resultado de este proceso electoral 5 gubernaturas más para mujeres, con la idea de que en muy poco tiempo podamos tener la mitad del país gobernado por mujeres y la otra mitad por hombres. O sea, esto es obligatorio. No hay manera de que un partido pueda decir, fíjense que no me da la vida para postularlas, no, tiene que haber. O sea, ya no hay discusión nuevamente porque ese asunto ya está en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Alguna otro comentario, duda? Sería todo, doctora. ¿Sí? Sí. Bueno, yo espero, si no lo han hecho, una revisadita a sus documentos partidarios, a sus procedimientos, a sus instancias, capacitación, el alcance que tienen sus medidas disciplinarias de sanción, qué medidas de reparación y sobre todo en materia de prevención. Vamos a entrar a un proceso electoral muy grande, más grande que hemos tenido en la historia, y necesitamos que quienes vayan a este proceso tengan claridad de las conductas que no se pueden cometer, pero yo les haría una recomendación: revisemos con lupa las candidaturas, sobre todo con relación a la 3 de 3, porque aunque van a alegar que si está la sentencia o no está la sentencia, yo les quiero decir que el mismo artículo 38 constitucional, fracción segunda, dice a quien se encuentra vinculado a proceso. Es decir, si una persona ha sido denunciada y hay una carpeta de investigación o algo, evitemos mejor candidaturas que puedan ser discutibles, porque hace el pasado proceso electoral, pues fueron más de 100 candidatos que se bajaron porque tenían historiales complicados. Para ventaja del PRD fue el menor número de candidatos, pero pues evitemos esta situación y lo otro, revisemos con toda claridad, porque también la omisión de los partidos políticos en la prevención y atención en los casos de violencia política también puede llevarlos a ser sancionados por no contar efectivamente con los mecanismos de atención y con las medidas de prevención que se requieren. Y por mi parte, pues nos vemos en la siguiente sesión, esperando pues que terminen de pasar una tarde agradable. Y ojalá y no nos tiemble mañana. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. La esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Y bueno, a todas y a todos les recuerdo que ya se encuentra en el chat el cuestionario de salida. Por favor, apóyennos a responderlos. Y también quiero hacer un mensaje un poquito personal, ya que hay unos dispositivos que no están, no tienen nombre, ¿no? Está Moto G6 Plus, iPhone, Motorola. Por favor, les solicitamos que nos ayuden. Motorola, Moto
G60. Por favor, les pedimos por favor que nos ayuden con sus datos en el chat, ya que si no los podemos identificar y no podemos generar su constancia. Y pues bueno, a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos las gracias por asistir al curso virtual Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Mecanismos de Defensas. Buenas noches, nos vemos a todas y a todos. Gracias a los verificadores del INE que nos acompañaron y terminando su cuestionario de salida pueden ir abandonando la sala virtual. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.